el verso, desde el verso 10, vamos a hacerlo al 23. Verso 10 al 23. Gloria a Dios. Bueno, si ya todo lo tienen, entonces vamos a dar lectura. Mateo capítulo 13, verso 10. Y lo hacemos en la forma acostumbrada. Yo leo un verso y ustedes leen el segundo. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábola? Él les respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, de tomar asiento. Bueno, ahora sí vamos a tratar de colocarnos, ubicarnos bien para que escuchemos la reflexión de la palabra del Señor Jesús, basándonos en el texto 11 del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde estamos ubicados aquí. Pero antes quiero saludar a la amable audiencia, a los que nos escuchan por este medio, por las redes sociales. Un saludo nuevamente caluroso para todos los hermanos, los amigos que de pronto nos escuchan, porque nos están escuchando mucha gente. Entonces, mi saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Entonces nos avanzamos aquí, tomamos base en la escritura Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 11 del capítulo 13, donde vamos a hablar precisamente acerca de lo que es el misterio del reino de Dios, el reino de los cielos. El Señor ha venido hablando, ustedes escucharon bien la lectura de la palabra, donde el Señor nos explica el por qué para ellos
el por qué para ellos no le era bien claro y no le fue bien claro al pueblo de Israel, porque vamos a hacer claridad en las escrituras. En la escritura, misterio es una verdad previamente oculta, es decir, secreta, que nadie la conoce, nadie lo entiende lo que es un misterio. Y la Biblia nos habla que el reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos, el misterio del sembrador, el misterio, bueno, todas esas parábolas tiene una unidad que terminan apuntando a un solo objetivo. Por eso es que hay que examinarlo muy bien. Entonces, pero ahora Dios ha querido revelarlo. Dios ha querido revelar este misterio que antes estaba escondido, que fue oculto para un personaje, para una nación le fue oculto el misterio de Dios. Y entonces la Biblia nos muestra de que este capítulo, los versos 17 y el verso 35 que dimos lectura, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, que para ellos los ojos estaban vedados. Había una ceguera en los ojos de ellos que no les permitió ver claramente, con claridad lo que Dios venía haciendo para el bienestar del pueblo de Israel. Entonces para ellos no les fue dado eso, aunque los profetas y algunos justos desearon, pero no lo lograron, no lo vieron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice él. Entonces, para ellos, para los discípulos, para la dispensación nuestra, ha sido revelado todo aquello secreto que estaban en la mente de Dios, oculto a los hombres. En nuestra dispensación ha sido revelado por su palabra, para que nosotros lo comprendamos y lo podamos entender muy claro. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, el verso 10 y el 12. Ojalá un hermano voluntario ahí que sepa leer bien me colabore en esta parte para que los hermanos todos escuchemos. Entonces ahí la mayoría, los mayores misterios son: número uno, el misterio del reino de los cielos, que podemos explicar lo que es el misterio del reino de los cielos, porque hay dos expresiones ahí: el reino de los cielos y el reino de Dios. Y el reino de Dios, ya se puede dar lectura
Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces los profetas, ellos anhelaban y indagaron cuidadosamente acerca del tiempo y de la persona, de lo que se estaba hablando, de lo que se venía hablando en misterio. Posiblemente ellos llegaron a pensar que era para ellos, como cuando el eunuco preguntó a Felipe, cuando leía el libro del profeta Isaías 53, él estaba leyendo ese capítulo, pero él no lo entendía. Y Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré hacerlo si nadie me lo explica? Y dijo el eunuco, explícamelo, ¿de quién se trata? ¿Se trata de sí mismo o de otro? Entonces eso era la incógnita que había entre ellos, que se trataría entre ellos. Pero Felipe, abriendo la boca, le habló de Jesucristo, que el profeta Isaías estaba hablando del Mesías, estaba hablando del Cristo, estaba hablando del prometido, estaba hablando de esa revelación oculta que iba a ser manifestada a través de los tiempos, y eso ocurrió precisamente en la era 4, cuando nace el Señor como el Mesías, como el Cristo, como el Dios revelado, como el Rey de los judíos. En fin, Él se revela porque la revelación de Dios lo hace claramente. Por eso es que el nacimiento de Jesús, el hablar de Jesús, estamos hablando de un hecho. Todo lo que es un hecho es indiscutible, no se puede discutir. El nacimiento de Jesús fue un hecho. La crucifixión de Jesús fue un hecho. La resurrección de Jesús fue un hecho. La ascensión de Jesús fue un hecho. Es decir, cuando hablamos en su primera venida, hay un lazo de tiempo de la primera a la segunda venida de Cristo, y en ese periodo de tiempo precisamente acontecieron muchas cosas, y hoy los grandes pensadores de la historia se han dado cuenta que todo lo dicho por los profetas, por los santos hombres en el pasado, aunque quisieron indagarlo con esmero, con entusiasmo, no lo lograron, porque eso no era para ellos, eso era para nuestra dispensación de hoy, que disfrutamos de estas grandes bendiciones del Señor. Pero sí estuvo en el corazón de ellos investigarlo y deseando ver. Por eso el Señor se lamentaba con el pueblo, con la nación israelita, como posiblemente nos lamentamos hoy con algunos cristianos, y hacemos ver, miren ustedes lo que Él se lamenta,
cosa de que ellos desearon ver y no lo vieron, no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Por su incredulidad, porque ellos rechazaron a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Israel rechazó a Cristo, o rechazó a Dios en Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a ellos sus pecados, sino que nos recomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y hoy nosotros decimos: reconciliaos con Dios. Hay reconciliación con Dios. De modo que si el hombre se pierde porque quiere perderse, porque hay reconciliación, el hombre puede reconciliarse con Dios. Eso deja dicho que el hombre en el pecado está enemistado, porque lo que enemista el hombre con Dios y la pared intermedia que hay es el pecado. No el ser pecador, sino el pecado es el que separa. Cuando nos separamos del pecado, nos reconciliamos consigo mismo, con Dios, porque Cristo vino y derribó la pared intermedia de enemistad que había entre el hombre y Dios, de modo que hoy se nos abre un camino amplio directamente al cielo. Ya no tenemos la necesidad de decir: pastor, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Como hacía el pueblo de Israel antes. Tenía que ir al sumo sacerdote una vez al año para encontrarse, para llevar la solución una vez al año, pero tenían que presentarse al sacerdote. Hoy usted no tiene que presentarse al pastor. Hoy no tiene que ver una vez al año cuántas veces tengo que ir, porque hay un camino amplio que se abrió desde luego para que el hombre mismo tenga esa entrada hacia Dios. Y ese camino nuevo se abrió a través del velo de la humanidad de Cristo, cuando fue traspasado en el Calvario. Entonces se abrió un camino. Todos nosotros tenemos y podemos lograrlo. Usted puede entrar en su misma casa en la presencia del Señor. En el camino donde vaya, usted puede entrar a la presencia del Señor, porque ese camino que se abrió es Cristo. De modo que al recibir a Cristo, usted está en el camino y tiene acceso a entrar en el reino de los cielos, preparado precisamente para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Demos gloria a Dios, hermanos. Entonces Israel le rechaza. Israel rechazó a Dios. Por eso que número 2, el misterio de la ceguera de Israel. Israel fue ciego. Israel no vio, aunque viendo no vieran. Es el peor caso de la vida. Que una persona oyendo no oiga, que una persona viendo no vea, que una persona oyendo no oiga. Entonces ese es el rechazo más duro, tosudo, como lo llama el apóstol Pablo, lo que Israel hizo con el Señor, porque ellos estaban viendo, pero parece que había una ceguera en ellos, estaban ciegos, no veían claramente, aunque ellos vieron que Jesús sanaba enfermo, limpiaba leproso, resucitaba muerto, de modo que una cantidad de milagros que Jesús hizo para ellos, pero ellos eran ciegos, aunque veían la cosa, no la entendían, como que no la percibían ellos. De modo que esa ceguera de Israel, el rechazo de Israel, ahora la vuelta de Dios, así el pueblo gentil
Dios lo hizo para provocarle celo al pueblo de Israel. Pero con todo eso, Israel no es perdido. Israel es salvo por promesas, tiene sus promesas. Como en la parábola del tesoro, Israel fue encontrado. Israel fue escondido, está escondido todavía. Es decir, por su incredulidad, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero miren ustedes el privilegio, el gran honor que usted y yo tenemos, que hoy somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en Él. Somos llamados hijos de Él. Entonces es un gran privilegio, hermanos. Israel fue encontrado en el desierto, Dios lo encontró. Y quiso desarrollar ese tesoro. Y más adelante lo llamó mi especial tesoro, porque lo consideró. Porque lo consideró así, que Israel fuera su especial tesoro para ellos, para Dios. Pero Israel no se dio por entendido. Nuevamente lo halla y lo deja escondido. En su primera venida, el misterio del reino de los cielos, ese tesoro lo encontró él, hizo todo lo que él hizo, pagó un precio estupendo, precio de sangre, dice la Biblia, derramó todas sus entrañas, toda su sangre fue derramada para pagar el precio de ese gran tesoro que él había hallado. Parece que realza la vida de Abraham. ¿Dónde lo encontró Abraham? ¿Dónde se encuentra un tesoro? Un tesoro se encuentra bajo tierra, bajo de escombro, bajo de toneladas de escombro de tierra. Han encontrado las grandes vetas de oro, la han encontrado muy profundo en la tierra. Allá estaba. Parece que Abraham estaba en esas condiciones muy profundo, pero Dios lo miró y este es mi tesoro, me sirve como un tesoro, y lo saca de allá, lo saca de la tierra de Ur de los caldeos y lo lleva a la tierra de Canaán, a una tierra fértil, a una tierra que producía grano, que producía buenos frutos. Lo lleva allá y comienza a bendecirlos, y Dios comienza a ensayar la vida de este hombre, a darles promesa a Abraham, de modo que Israel llegó a su totalidad, llamarse el especial tesoro de Dios. Vosotros, pero con unas condiciones: si dieren oído a mis palabras, a mis estatutos, a mis recomendaciones, dijera Dios, ustedes serán mi especial tesoro en la tierra. De modo que Dios quería derramar sus grandes bendiciones a través del pueblo de Israel, porque Israel fue llamado como el conducto por el cual Dios transmitiera las grandes bendiciones. Es decir, que esta bendición que usted y yo tenemos en este día de hoy, lo hemos logrado, vendría de Israel, pero por el rechazo de Israel no vino de ellos, porque para eso
Dios llamó a Israel. Ese es como usted ha sido llamado para que sus vecinos, sus parientes, sus amigos sean salvos a través, porque usted es un conducto. Hoy la iglesia del Señor es un conducto de Dios por el cual Él muestra sus grandes bendiciones, los medios para salvar a la raza humana. La iglesia es el conducto de Dios por el cual Dios está derramando sus grandes bendiciones y salvando a las almas. Créase eso, hermano. No se crea como Israel, que Israel pensó que el Dios que hizo los cielos y la tierra era solamente el Dios de Israel. Para ellos llegaron a pensar que el Dios de ellos era solamente para ellos. Pero la Biblia no dice eso, que el Dios que hizo los cielos y la tierra era solamente el Dios de Israel. Es el Dios de toda la creación. Mía es la tierra y su plenitud y el mundo, los que en él habitan. No solamente el pueblo de Israel, sino todo lo que habitamos en el planeta Tierra. Dios ha extendido su misericordia, su gracia y su gran bondad para salvar a la raza humana. Por eso somos llamados. Pero Israel fue tosudo en el llamado, ciego. No entendieron el propósito de Dios. Es posible, como algunos de nosotros, que no entendemos por qué Dios nos ha llamado y para qué Dios nos ha llamado. Hermano, usted tiene un llamamiento santo. Yo tengo un llamamiento santo. Isaías dijo: porque Dios Jehová me ha llamado para la alabanza de su nombre. Pablo también menciona varias veces en su carta a los Efesios el por qué Dios nos ha llamado y nos ha hecho un llamamiento santo para que seamos la gloria y la alabanza de su nombre. De modo, hermanos, que usted no puede creerse poca cosa. Usted tiene que creer que usted es algo interesante en medio de la sociedad, en medio de lo demás. Usted es interesante, está jugando un papel interesante, nada menos y nada más que es reconciliación para el hombre, para el pecador. La iglesia del Señor es llamada, hermanos, para que la gente se reconcilien. Las puertas de la iglesia son las puertas del cielo. Aquella gran visión que viera Jacob en aquel paraje, aquella noche que dormía, él despertó del sueño y vio una escalera que se colgaba su extremo y los ángeles bajaban y subían por ella. Y él despertó. Él despierta del sueño y comienza como a sentirse algo. Él dijo: wow, yo no entendía esto. Porque a veces, hermano, no entendemos las cosas. No la entendemos. Pero Dios, que es misericordioso, comienza a mostrarnos con el fin que podamos comprender y podamos darle el sentido y el verdadero sentido de lo que son las cosas. Cuando él despierta, abre los ojos y dice: wow, ¿qué paraje es este? Y él dijo: esta es nada menos y nada más que casa de Dios, puerta del cielo. Hermano, casa de Dios es usted, soy yo. Es la casa de Él, las puertas del cielo. Nadie se salvará si no entra por las puertas de la iglesia del Señor. Nadie se salvará si usted no predica el evangelio, si usted no le habla a las almas
nadie se salvará. Demos gloria a Dios, hermanos. De modo que Israel está escondido hasta el día de hoy. Usted oye las hazañas de Israel, pero no como el pueblo de Dios. Lo escucha como nación, lo escucha como una gran potencia, pero no lo escucha como el pueblo de Dios. No lo escucha como el pueblo de Dios. Israel está escondido en los sepulcros de cada nación donde haya un judío. Dios esparció a Israel por todo el mundo por su desobediencia, su incredulidad, hasta el día de hoy. Pero se llegará el momento, porque hay profecía que dice a Ezequiel en el capítulo 37, él lo lleva a un valle de huesos secos, por cierto bien seco, donde los huesos están el uno por allá, el otro por allá, donde no hay aspecto, donde no hay figura, donde no hay nada que hacer ahí. Y Dios le dice a Ezequiel: mira, Ezequiel, esos huesos vivirán. Claro que para la vista humana, ¿qué va a vivir esos huesos? No hay tendones, no hay carne, no hay nada, no hay memoria en ello. Tan esparcido, queriendo decir, así va a quedar Israel esparcido por todo el mundo. Pero se llegará el momento de la predicación de Dios, porque Dios enviará la predicación. Dios enviará un soplo al pueblo de Israel, y ellos se levantarán y será un gran pueblo nuevamente en las manos del Señor Jesús. Profetízale, Ezequiel, para que esos huesos vivan. Y mientras él profetizaba, hubo un temblor de tierra que comenzó. Aquel hueso que estaba allá lo traía, el movimiento de tierra lo traía hasta encajarlo aquí, y fueron encajándose hasta que hubo luego tendones, carne, y hubieron, entonces ya no eran huesos secos, ahora son cadáveres que están tendidos, pero ya tiene figura. Parece que Israel ya lleva figura, pero le falta el soplo de Dios. Ahora Ezequiel sopla el Espíritu, y Ezequiel sopla y viene sobre ellos, y entró el Espíritu de Jehová en ellos, y dice la Biblia que estuvieron en pie, y fue un ejército grande que alababan y glorificaban a Dios. Israel algún día serán como nosotros, que se pondrán de pie, se pondrán en pie, se pondrá en pie Israel. Se llegará el momento que se pondrá en pie y gritará la gloria de Jehová, y pueda decir: Señor, tú eres grande, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Se llegará ese tiempo a Israel. Entonces Israel fue encontrado. Israel, Dios pagó el precio por ello. Lo encontró allá, lo escondió nuevamente para su segundo retorno. Pero nosotros no fuimos encontrados. Ya hay un coro que dice: tú me encontraste a mí, yo no te buscaba. Él nos encontró. Nosotros nunca buscamos a Dios. Él fue que nos buscó y nos sigue buscando. Entonces la iglesia no fue encontrada, la iglesia fue comprada. La iglesia sale del costado de Jesús. Cuando aquella lanza de aquel soldado romano entró en el costado de Jesús, saliendo agua y sangre, de ahí salió la iglesia del Señor. De ahí hemos salido nosotros. Por eso él dijo a Pedro, le dijo: de cierto te digo, Pedro, que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia.
no sobre Pedro, sino la declaración de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. En otras palabras, queriendo decir, mi iglesia la voy a edificar en esta roca inconmovible. Cristo es la roca inconmovible. Cristo es la roca de los siglos, de aquella roca que seguía el pueblo de Israel. Fíjense ustedes misteriosamente, porque era un misterio que una roca siga a un pueblo. Y la Biblia dice aquella roca que seguía a Israel, una roca caminando detrás de Israel. ¿Le parece a ustedes algo? ¿No le parece algo interesante que es un misterio que una roca rodara detrás del pueblo de Israel mientras él caminara por el desierto? Ahí iba la roca con ellos, queriendo decir que aquella roca era un símbolo de Cristo, queriendo decir que Cristo seguía a Israel en el desierto. Dios estaba con Israel. Dios estaba con Israel en el desierto. Caminaba con ellos. Ahora, para la iglesia del Señor, no estamos solos. No andamos solos. La Biblia dice que mientras los discípulos id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mire la promesa para nosotros, para los que hemos creído en su nombre: estas señales seguirán en mi nombre. Quiere decir que mientras usted camina, las señales siguen tras suyo. El cristiano no sigue señales. El cristiano no debe pedir señal, porque usted lo que tiene que darse vuelta para que vea que las señales vienen aquí atrás. A medida de lo que usted haga, a medida de lo que usted predica, a medida de lo que usted es, la señal aquí está atrás. Gloria a Dios. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús. Porque la señal nos sigue a nosotros. De modo que la iglesia que es la perla, comprada a precio de sangre, hermano, usted es comprado. Usted es labrado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Él vino en su primera venida, anduvo por las calles polvorientas, las orillas del río. Vino a los suyos, pero a los suyos no le recibieron. No quisieron recibirlo. Y aquella mañana o aquella tarde que Él sale a la playa de Galilea, como su costumbre caminar por las playas, Él ve unos hombres que están tirando sus redes y se le acerca diciendo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Un hombre extraño en las playas de Galilea caminando. Aquella mañana o aquella tarde, me imagino yo, que caminaba por las playas y se detienen a unos hombres que están tirando sus redes. Y les pregunta de acá: hijito, ¿tienen algo de comer? Como queriendo decir: yo tengo hambre. Jesús sí es verdad que tiene hambre. Por eso dijo Él en una de las 7 palabras, estando en la cruz: tengo sed. Él no tenía sed de tomar agua. No, Él está manifestando la sed de seguir salvando a la raza humana, de seguir en medio de ellos.
Alabanza sea el Señor Jesús. A su nombre, gloria. Y eso fue lo que manifestó. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No. Toda la noche hemos pasado pescando y no hemos conseguido nada ni para comer. Y entonces él le dice: tiren la red a la derecha, boguen un poquito más adentro, están bogando muy acá, muy a la orilla. Tírenla, pero más adentro, boguen un poquito más y a la derecha. Como que ellos van bogando y Jesús le va diciendo un poquito más, un poquito más. Como cuando le va diciendo a usted: te falta un poquito, todavía sigue, que todavía te falta. No te estaciones ahí, tú no puedes estacionarte ahí, no te quedes ahí, hermano, sigue, ya está cerca, ya estamos llegando, no nos vamos a quedar, hermanos, estamos ya próximos, ya estamos llegando, ya lo estamos logrando, queriendo decir, ya lo están logrando. Y ellos siguieron bogando mar adentro. Y cuando ya Jesús le dijo: bueno, tírenla a la derecha, y la tiraron. Y fueron a sacar las redes. No podían, tuvieron que llamar a otro: vengan acá. ¿Qué personaje extraño es este? Jesús se paseaba. Y en esos paseos, haya lo hermoso que hay en esta mañana. En su mente lo haya aquella perla preciosa, aquella perla preciosa. Y él dice: no puedo desaprovechar el tiempo. No, ya tengo un tesoro allá escondido, pero ahora quiero comprar esta perla. Voy a comprarla. En cierta ocasión, ya después de su muerte, los discípulos volvieron a su labranza, a su costumbre de pesca, porque eran pescadores. Y Jesús dijo: sigan pescando, porque en el agua es donde está la perla, donde la podemos hallar, esa perla, para yo comprarla. Y entonces ellos están pescando y nada habían conseguido. Y Jesús se le acerca a la playa. Ya Jesús tiene un pescado en el ascua. Invita a los discípulos: vengan, no han cogido nada, vengan a desayunar, vengan a comer. ¿Usted le parece poco eso lo que Jesús se le está mostrando a ellos? Ya Él le tenía comida preparada. Hermano, parece que la comida de la iglesia del Señor ya está preparada. Él dijo: si me fueres, os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo creo que ya los ángeles, hermanos, ya los ángeles están preparando las mesas, porque la iglesia del Señor, a medida que avanza, tenemos que tener en cuenta que usted tiene que alistarse. Peínese, hermano, hermana, peínese. A las 7 es la ceremonia. Y todavía hay hermana novia que todavía ni se ha peinado todavía. ¿Qué clase de novia es esa? Si a las 7 dice que es la ceremonia, ya usted debe estar peinadita, lista, desfilando usted ya su vestido de corte. Debe estar desfilando ese vestido de corte, para que los que están en casa comiencen a mirarlo y a decir: estás bonita, te queda bien. Hermano, yo creo que es tiempo de que la gente tenga que admirar ese vestido de gala que usted y yo tenemos. Es tiempo de que la gente diga: le luce a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Mire lo bonita esa muchacha que ve ahí, ese joven que ve ahí, esa señora que ve ahí, cómo le luce su caminado, cómo le luce su peinado, cómo le luce. Es tiempo que usted y yo entendamos que estamos esperando algo grande en la vida. Yo creo que ya las mesas, las bodas del Cordero, yo no sé si usted escucha, no sé si usted quiere escuchar el movimiento que hay allá. Parece que se escuchan como cuando están moviendo los vasos donde se va a servir el vino, los platos donde van a servir el manjar, la comida. Pero yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana, que todas las cosas están dadas ya en el cielo. Pronto marcharemos como la iglesia del Señor, como la perla que compró Él a precio de sangre en la cruz del Calvario. Alabanza sea el Señor, hermanos. Yo creo que estamos próximos, pero necesita, peínate. Ubíquese, hermano, ubíquense. Esposo, ubícate en el hogar. Ubíquese en el hogar con su esposa, hermano. Porque usted es responsable si sus hijos se pierden. Es tiempo, hermano, que usted se levante y vaya, dialogue con su hijo, dialogue con su hija. Muéstrele ese testimonio. Hermano, hay cosas que atañan a la vida. Hay cosas que perjudican a la vida. Y cosas que perjudican a la vida, hermano, hay que quitarla del medio. Yo le diría a mi esposa, en dado caso, si ella me llegara a decir: mi hijo, el problema es ese celular que tú tienes, inmediatamente lo quiebro. Téngalo por seguro que inmediatamente lo quiebro. Si ese es el problema, yo lo quiebro inmediatamente. Cualquiera que sea la situación, yo estaría listo en hacerlo para agradar a mi esposa. ¿No estaría usted listo, hermano, dejar lo que tenga que dejar, algunas amistades que de pronto la ponemos por encima del matrimonio, la ponemos por encima de la familia? Y muchas veces nos expresamos así: no, esa amistad yo no la puedo perder, yo no la puedo dejar. Y a veces le responden hasta las esposas o los hijos: usted verá, mija, pero usted verá, yo esas amistades. Hombre, ¿hasta dónde la ama? Ahora usted, como esposa del Señor, ¿no estará usted dispuesta a dejar lo que tiene que dejar, lo que el Señor nos manda que dejemos por amor a Él? Claro que sí, porque yo sé lo que es Él. Usted sabe lo que es sentir la caricia del Señor. Usted sabe lo que es sentir a Dios en el alma. Y que uno pueda sentirlo ahí, que está ahí al lado nuestro. ¿Usted sabe lo que es eso? De modo que por amor a Dios, hermano, por amor a Él, y trataré de hacer lo que a Él le agrada, por amor a Él me he conservado. No vaya a pensar que de pronto mis ojos no hayan podido mirar. Sí, eso es verdad, pero por amor a aquel que me ama,
por amor a aquel que se entregó por mí en el Calvario, por amor a aquel que derramó su sangre en el Calvario, por amor de aquel que fue coronado con espina, por amor de aquel que fue traspasado en el Calvario, por amor de Él, he renunciado para conservarme para Él y poderle decir: aquí estoy, Señor. Poderle decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Como esa perla de gran valor. Eso es lo que es usted, hermanos. Una perla que tiene valor. De modo que no debe de andar por ahí. ¿Dejaría usted una perla en cualquier parte? ¿Ah? ¿Dejaría usted algo que tiene gran valor? Un anillo que sea de 1 millón de pesos, 1 millón y pico, 2 millones de pesos. ¿Lo dejaría usted en cualquier parte? ¿Se lo quitaría y lo dejaría por ahí? No. Ahora, si usted se imagina que usted es una perla de gran precio, ¿estaría usted en cualquier parte donde el ladrón puede minarlo? ¿Donde el ladrón puede quitarle ese valor que usted tiene? ¿La importancia que usted tiene? Y recuerde que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Anda como león, él no es un león. Pero anda como un león mirando a ver a quién le puede quitar lo que tiene. Hermano, cuida lo que Dios te ha dado. Cuida ese testimonio, cuídate. Para que la familia, los hijos, vean ese testimonio que hay. Y cuando usted le hable a ellos, cuando usted se asiente con el hijo: mi hijo, yo me he sentado muchas veces con ellos y le digo: hijo, ejemplo le he dado desde el día que empecé a andar con el Señor, y desde luego en el campo del pastorado, el ministerio que el Señor me ha dado, le ha dado ejemplo. Dígame algo que yo no pudiera ser ejemplo de ustedes, en mi manera de vivir, en mi manera de enseñarle, en mi manera de enseñar, en mi manera de andar. Hermano, de ahí tenemos autoridad de decirle a la gente. Cuando usted le dice a alguien: ve, amigo, el evangelio es verdad, el evangelio transforma, es porque el evangelio lo ha transformado a usted y usted está transmitiendo personalmente ese mensaje, que si es verdad, Dios me ha transformado, Dios me ha lavado. De modo, cuando los hijos vean eso, cuando los hijos vean eso, esa transformación, es verdad que mi papá, Dios me lo transformó, yo también deseo. Hermano, por culpa nuestra, muchos hijos se perderán. Y lo lamentaremos más adelante. Lo lamentaremos. De modo que es tiempo, yo llamo a la iglesia que esté en pie en esta mañana. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude. Y pídele al Señor, hermanos, que Dios le ayude a ser ejemplo. Si los demás no quieren hacerlo, pero sea usted ejemplo. Siga usted siendo esa perla escogida, labrada por Dios. Hermano, déjate labrar por Él. Dios es bueno. No hay otro como Él. Allá en las cantinas no hallaste nada. Esa vida no te dio nada, hermanos queridos. Pero aquí sí Dios nos ha dado, hemos encontrado lo que nunca habíamos hallado en el mundo. Nunca, 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 nunca. Pero hoy lo tenemos, hoy lo tenemos.
Hoy podemos lograrlo, hermanos queridos, mis amados hermanos. ¿Con qué otra palabra pudiera decírselo en esta mañana? Abre tu corazón, hermano querido, abre, hermana querida, abre tu corazón al Señor y entiende que tú tienes algo interesante, muy hermoso, eres. Señor Jesús,